Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan en esta oportunidad, con mucha alegría, con mucho gozo. Venimos hoy con un tema bastante importante, bastante interesante, porque hoy ingresamos con el sustantivo de primera declinación. Ya vimos la segunda declinación, que es la más abundante en el texto griego, en el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a entrar a una muy importante, que es la primera declinación. Y esta declinación es abundante, pero no tanto como la segunda declinación. Y sin embargo, es una de las más importantes y sobre todo contiene palabras muy interesantes que hoy vamos a mirar. Entonces vamos a compartir pantalla en este momento y vamos a comenzar con este hermoso texto. Y aquí tenemos, don David, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor, se ve muy claro. Excelente, excelente. Muy bien. Aquí tenemos entonces, vamos a activar la pluma y comenzamos con el número 88 de la gramática elemental del griego del Nuevo Testamento de Guillermo Davis. Lección 14, primera declinación. También se le llama declinación de los temas en alfa. Y aquí tenemos el vocabulario en el número 88, en primer lugar. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos arjí y arjí, que se va a traducir como principio. Inarjí, como comienza el Evangelio de Juan 1:1. Arjí y arjí, el principio. Enarjí, como comienza también el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta. Grafí y escritura y grafí, la escritura. Noten ustedes la terminación ita de estos términos. Entolí, mandamiento. Soí, vida. Foní, voz. Siji, alma. Y vamos a la segunda columna. Agapí o agapi, amor. Diasiki o diatiki, alianza. Dikeosini, justicia. Irini, paz. De ahí viene nuestro nombre Irene. Comi, aldea. Y Ligni, lago. ¿Qué notamos en estas dos columnas? Bueno, en la primera columna vamos a notar que el acento agudo está en la última sílaba. Arji. Ahí la última sílaba está acentuada. Grafí, entolí, soí, foní y siji. En la segunda columna, el acento agudo está en la penúltima, no en pi, sino en ga. Agapi, diasiki, dikeosini, penúltima. Irini, penúltima. Comi, penúltima. Y ligni, penúltima. Eso es lo primero que vamos a notar porque los acentos los vamos a ir viendo cómo se mueven dependiendo de cómo ellas se acentúen. En el número 89, y aquí comenzamos a hablar de la primera declinación, nos dice el autor en la primera declinación, son femeninos. Recordemos que la mayoría de la segunda declinación son masculinos. Y aquí en la primera declinación son femeninos los nombres cuyo nominativo singular termina en alfa. Y ahorita vamos a ir viendo. O ita, aquí lo vemos en ita. Para otros ejemplos, véanse en el número 97 y 104, donde hay un vocabulario que no hemos visto todavía porque no hemos llegado ahí.
Pasamos la presentación y entonces veamos esto. Aquí tenemos dos sustantivos interesantes. Foní, foní y foní. Vamos a ir viendo aquí. Foní, tiene el acento en la última sílaba y comi en la penúltima. Más que todo para hacer una comparación de los acentos. Para hacer una comparación de los acentos, porque la mayoría se van a seguir acentuando, ya sea como foní o como comi. Veamos un momentito el tema, porque el tema no es exactamente como aparece en, digámoslo así, en el nominativo singular, sino el tema va a cambiar. Recuerden ustedes que hay lo que se llama, digamos así, cuando hay la unión de dos vocales, genera otra vocal. Entonces, por aquí tenemos que foná, por ejemplo, es el tema de foní. Entonces, por eso se habla de los temas terminados en alfa, ¿verdad? Y aunque sea foní, fonís, foní, fonín, foní, es exactamente temas de alfa. Es como comi, es coma, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por eso se llaman temas en alfa, ¿verdad? Y ya la declinación va a ser dependiendo de esas fusiones que hay. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el femenino de foní, ¿verdad? De voz, que vamos a traducir como voz. Entonces tenemos y, vean el artículo, foní, igual, ¿verdad? Y foní. Termina acentuado en la última. Esto luego en el genitivo tis, fonis, esta terminación is, igual que el artículo is, lo rescato porque después vamos a ir viendo cómo esto se aleja un poco del mismo artículo. Esta es igual que el artículo. En el dativo ti, foní, ¿verdad? Ti, foní. Veamos que ya, por ejemplo, en el genitivo y el dativo adquiere el acento circunflejo. Circunflejo. El dativo igual, se sigue manteniendo la iota suscrita. Y luego en el acusativo, tin, fonín, ¿verdad? Fonín. Y vuelve otra vez el agudo. Bien, vámonos ahora a el plural. El plural, foné. Recuerden que esto se pronuncia foné. Igual que el artículo. Igual, recordemos que en todo se mantiene igual el artículo. Ton, fonón. Tes, fonés. Igual, ya aquí desde el genitivo y dativo, estos dos, recuerden que siempre hay diferencias en esos dos, se mantiene el circunflejo como acento. Y en el acusativo, tas, fonás. Y los vocativos respectivos, foní y foné. Bueno, ahora comparemos esto con palabras de la primera declinación que se acentúan en la penúltima. Entonces tenemos aquí coming, ¿verdad? Igual, coming, normal. Una palabra que no aparece en el Nuevo Testamento. Por eso la abreviatura mía. En el genitivo, tis comis. Ya aquí en la penúltima no se usa el circunflejo. Se usa el acento agudo, comis, ¿verdad? Ya no. Recordemos también, bueno, si usted quiere, pero si no, si se le hace enredo, no se complique, que eso tiene que ver con las vocales cortas o largas, ¿verdad? En este caso, como ya no hay más espacio para correr, en el genitivo, el dativo, pues se vuelve circunflejo. Y aquí, pues hay espacio, se mantiene la penúltima, entonces no es, digámoslo así, no es circunflejo. Igual que el dativo, sigue la misma línea, comi, no hay ningún problema.
se sigue exactamente la misma línea, ¿verdad? No se sigue así en el genitivo y dativo de las palabras que llevan el acento en la última, donde el acento sí varía en el genitivo y dativo, tanto singular como plural. En el caso de las palabras que llevan acento en la penúltima, ahí no varía el genitivo y dativo, se mantiene igual que el nominativo, y el acusativo, ¿verdad? Coming, tampoco varía. Es decir, que no hay una variación. En el caso que sí varía, es en el plural. Entonces, por ejemplo, ya aquí, por ejemplo, come, ¿verdad? Ya come, se mantiene no, sino que se usa el circunflejo, ¿verdad? Se mantiene se usa el circunflejo. Común se corre a la última sílaba del circunflejo. El dativo ya ahora sigue la misma norma. Comes y comas en el acusativo. Y eso nada más póngale en cuidado. Esto se va a mantener, se va a mantener sucesivamente en la mayoría de palabras. Esto lo vamos a ver, entonces, si llega a convertir en algo normal. Por ejemplo, esta excepción del genitivo y esta excepción del nominativo. Esta diferencia del acento circunflejo u otra característica que vamos a ir viendo en el futuro. Esto es nada más que, bueno, veamos las terminaciones, las declinaciones son normales. Aquí no hay nada que recordar, excepto que las palabras que se acentúan en la última sílaba presentan esta variación, ¿verdad? Y las palabras que se acentúan en la penúltima, pues son iguales en el singular, y en el plural hay pequeños cambios en lo que es nominativo y genitivo. Lo demás, bueno, y lógicamente el vocativo, ¿verdad? Aquí tenemos ya de todas las palabras, vamos a hacer un repaso rapidito, por aquello de que ustedes no hayan hecho estas tarjetitas que yo les recomendé que tuvieran ahí hechas, elaboradas, como yo las hice. Si las pueden hacer en computadora, pues las hacen en computadora. Y si no, pues las van haciendo a mano. Las tienen en fichitas. Por ejemplo, arjí, que es pronunciación, en la última, vea que sigue la misma línea, la misma línea que nosotros vimos aquí, que explicamos en foní, que es la última, ¿lo ven? Aquí tenemos arjí y tenemos grafí. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Arjí en la última, y el genitivo y el dativo se van a acentuar con circunflejo, con el circunflejo, ¿verdad? Igualmente se van a acentuar con el circunflejo el plural, es decir, ton, arjón y tes, arjes. Se mantienen con ese circunflejo. Lo demás, arjí, arjín, igual en el plural, el nominativo, arjé, arjas, es exactamente igual, ¿verdad? Y esto mismo lo vamos a seguir viendo, por ejemplo, aquí en grafí, en la última, ¿verdad? En la última sílaba, grafí, la diferencia con el genitivo y dativo singular y genitivo y dativo plural, ¿no? Donde pasa a ser circunflejo el acento, de agudo a circunflejo, grafís, grafí, grafón, grafés. Eso es algo que es repetitivo y por lo tanto no es complicado, pues, irlo aprendiendo. Y si no, pues no importa, porque lo importante es traducirlo después. Pero ahorita, para ir comprendiéndolo, aquí tenemos otra, entolí y soí. Entonces tenemos igual, el genitivo y el dativo pasa a ser acento circunflejo, entolí, centolí, y el plural, entolón, entolés. ¿Ve? El mandamiento, de los mandamientos para los mandamientos. Y lo demás se mantiene igual. Aquí tenemos soy también, sigue la misma línea, ¿verdad? Soy,
estos dos pasan a circunflejo, soy, soy. En el plural pasa lo mismo, soon, soes. Y en lo demás se mantiene exactamente igual. Igualmente, bueno, foní que ya lo vimos, ¿verdad? Vemos la diferencia entre foní y fonís, fonón y fonés. Igual, ¿verdad? Igual. Se va notando que hay circunflejo, lo demás se mantiene igual. Luego, siji, que es el alma, de ahí viene psique, alma, psicología, ¿verdad? De ahí viene nuestra palabra psicología. Entonces viene siji en la última, igual, aquí se mantiene el circunflejo en el genitivo y dativo de el singular y el plural. Lo demás, igual, se mantiene el acento en las mismas. Vamos ahora con las de la penúltima, agapi. Entonces, agapi se mantiene el acento exactamente en todo el singular, ¿lo ve? Todo el singular, si agapi se acentuó en la penúltima, en todas se acentúa en la penúltima y el acento es agudo. Igual, ¿verdad? Vemos la diferencia, el circunflejo en el nominativo y en el genitivo, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver. Aquí en la penúltima, pero circunflejo, pasa el acento circunflejo a la última sílaba y lo demás se mantiene exactamente igual, ¿verdad? Recordemos que el vocativo en la mayoría de casos es casi igual al nominativo, porque hay casos en los que no, como ya vimos en la segunda declinación. Vemos otro, diasiki, diasiki, y diasiki, ¿qué vemos? El singular, todo igual, no cambia nada, ¿verdad? Todo el acento igual, no cambia nada. Y en el plural, lo mismo. Es decir, se usa circunflejo en el nominativo, el circunflejo pasa a la última y lo demás se mantiene todo igual. Todo igual. Díganse, se sigue con lo mismo. Pasemos ahora a dikiosini, que es penúltima sílaba, y se mantiene lo mismo. Dikiosini, en todo se mantiene el agudo, no hay ningún problema, no hay alteraciones en genitivo y dativo, y en el plural igual, se usa el circunflejo en la penúltima del nominativo y pasa a la última del genitivo plural. Lo demás se mantiene igual. Irini, que es de la penúltima sílaba, igual, irini. En todo el nominativo, el singular se mantiene igual, el mismo acento, y en el plural hay un cambio en el nominativo donde pasa de agudo a circunflejo y en la última sílaba del genitivo se usa circunflejo pero en la última. Lo demás se mantiene igual. Tenemos otro caso, comi, que ya lo vimos, ¿verdad? Igual, recordemos, el acento se mantiene igual en todas. En el nominativo pasa a circunflejo y en el genitivo, en la última sílaba, pasa a ser circunflejo y pasa el acento a la segunda. Igual que todos los demás, el resto se mantiene igual. Tenemos aquí el caso de ligni. Ligni, igual. En el singular, todo se mantiene igual, ligni, ¿verdad? Y en el plural, igual. El nominativo pasa de agudo a circunflejo y en el genitivo pasa el acento a la última sílaba en circunflejo, lo demás se mantiene igual. Bueno, entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? Y en el número 90 dice declinación de sustantivos femeninos acentuados en la última sílaba, que ya lo vimos, ¿verdad? Aquí tenemos argi, el repetitivo, pero de esa manera nos queda más claro. Que ya vimos las diferencias, ¿verdad? En la primera, los cambios se dan
en lo que es genitivo y dativo, singular y plural. El resto se mantiene el acento en la misma sílaba y no hay ningún problema. Veamos lo que nos dice Davis. 1, dice, el tema termina en alfa. Ya vimos que estos temas terminan en alfa. Por eso se le llama a la primera declinación en alfa. Arja, por ejemplo, en el caso de arjí es arja, ¿verdad? En el dativo, ya sea en la teoría de Davis, de los 8 casos, el dativo incluye locativo instrumental y el mismo dativo. Dice que se halla siempre la iota suscrita. Siempre vamos a ver eso en el dativo. Siempre vamos a encontrar la iota debajo de la ita al final. Siempre es característico como lo vamos a encontrar en el artículo. Siempre, por eso a veces distinguimos un nominativo de un dativo por 2 cosas. Primero, se va a distinguir por la iota suscrita y después el circunflejo en el caso de las que terminan el acento en la última sílaba. Pero la iota suscrita es una característica del dativo. 3. Cuando el singular nominativo termina en ita, se retiene la ita en todo el singular, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad? La ita se mantiene en todos. En el plural nominativo, plural nominativo y plural vocativo, considera corto el diptongo e. Entonces, este diptongo es corto. Se considera corto, ¿verdad? Entonces, digamos, no se aplican las leyes de recuerden las sílabas cortas y largas, como por ejemplo, arjón aquí, usted podría decir, ¿por qué es circunflejo? Porque esto es largo, ¿verdad? ¿Por qué es circunflejo? Porque is es largo, ¿verdad? Y las otras se mantiene el acento así como están. Entonces se considera corto el diptongo E para los efectos de acentuación. Luego aquí tenemos más en el 92. La terminación es del plural dativo, ¿verdad? La terminación es del plural dativo se forma análogamente que is de los temas en o, que los vimos en la segunda declinación. Entonces, incluso tis, ¿verdad? Tis, que es el artículo masculino plural. Aquí es tes, es análogo, por eso dice análogo que is de los temas en Omicron. Y ahí vemos el número 25 del libro de Davis. 93. Los sustantivos que llevan el acento agudo en la última, ya vimos que hay última y penúltima, como arjí, grafí, entolí, soí, goní y psipsí, ¿verdad? Se llaman oxítonos, sonidos agudos, se llaman oxítonos, sonidos agudos. Si usted en alguna gramática los ve con ese nombre, entonces sabe que se llaman oxítonos, sonidos agudos. Nótese que todos los oxítonos de las declinaciones, tanto los de la segunda declinación que vimos como la primera, tienen el acento circunflejo en la última del genitivo, ¿verdad? Ablativo y genitivo. Bueno, pero nosotros lo vemos como genitivo y en el dativo. Es decir, está explicando esta situación de el circunflejo en estos casos. Entonces, es un recordatorio. Luego sigue el 94. 94, ya, lo último. Dice que los sustantivos de la primera declinación, temas en alfa, ¿verdad? En el plural genitivo, ¿verdad? En el plural genitivo, estamos hablando de vamos a encerrarlo. Llevan acento circunflejo en la última, sin atender al lugar del acento en el singular nominativo, ¿verdad?
Es decir, no toman en cuenta, ve que aquí está en el singular nominativo, está en la penúltima, y aquí pasa la segunda, dice. Porque dice, y viene la explicación que da él, porque on resulta de la contracción a on, ¿verdad? Que termina en on y termina en on. Es una contracción, por eso termina de esa manera. Y por ejemplo, comi, y en el singular, en el plural genitivo, común. Esa es la explicación. 95, no nos afecta nada, pero es para entender eso. No nos afecta en nada para la traducción. Comparando el artículo femenino y, este artículo femenino y todos los demás, con las terminaciones de foní, se observa que las formas i y e, como o y i, no llevan acento. Esta i, usted la ve, no tiene acento, y e no tiene acento, tiene un espíritu rudo. Entonces, dice, comparándolas con las terminaciones de foní, se observan que estas formas como o y i de la segunda declinación no llevan acento. Esas formas son proclíticas, y eso significa que se van a pronunciar con la palabra que sigue. Entonces, por ejemplo, y comi se pronuncia como una sola palabra, y comi. Come, ¿verdad? Profesor, disculpe. Dime. ¿Puede repetir de nuevo lo de proclítica? Ajá, con mucho gusto, vea. Veamos aquí que el artículo femenino, ¿lo vemos? Vemos i, ahí está i. Veamos el artículo del masculino e. La diferencia de i con tis en el genitivo o e con ton es que i no lleva acento. No tiene acento. Recuerde que los acentos son tres: el agudo, el grave y el circunflejo. No tiene acento. Esas palabras que no tienen acento se llaman proclíticas. ¿Y qué significa o qué importancia tiene el que sean proclíticas? Pues que se pronuncian como si fuera una sola palabra con la palabra que sigue. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos y comi. Comi si lleva acento, lógico, ¿verdad? Es sustantivo. Aunque hay excepciones, ¿verdad? En el griego. Pero, y el artículo no lleva acento, lleva el espíritu, que el espíritu no es un acento. Eso lo que daba a entender era una especie de pronunciación en forma de J. He, he, pero entonces se pronuncia con la palabra que sigue unida. No se dice y comi, sino y comi. No se dice en plural e comen, sino e comen. Es parte de la palabra. David, más o menos, ¿se entendió? Sí, profesor, está claro. Bueno, si se mantiene una duda, me dicen y lo vuelvo a explicar. Le busco alguna otra forma, ¿verdad? Pero eso sí es a nivel de pronunciación, ¿verdad? Que como ya les dije, el griego no tiene importancia en la pronunciación en nuestros tiempos. Eso es lo que menos importancia tiene porque el griego que nosotros usamos es para traducción. Y aquí comienza ya el ejercicio. Voy a pasar así lentamente los ejercicios para que ustedes, si quieren hacerlos, y la otra semana ir revisando. Tenemos el 1. Vamos a ver que se me devolvió. Tenemos el 2. Tenemos el 3. Ahí ustedes detienen el video. Tenemos el 4. Tenemos el 5. Y está facilísimo. Eso sería el ejercicio que si usted quiere los puede, con la materia que hay aquí, se puede hacer, ¿verdad? Al menos a nivel de traducción de sustantivos. Don David, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación? Bueno, profesor, estamos aprendiendo
los sustantivos de la primera declinación. Y lo característico es que por ahora todos son femeninos. Y simplemente estar pendientes de la declinación en cada uno de los casos con su respectivo artículo. Ya usted está comentando que la pronunciación no es indispensable, simplemente pienso que es necesaria para el sistema de aprendizaje, para que no estemos perdidos a la hora de leer, a la hora de explicar. Entonces, sustantivos, primera declinación, femenino, pendiente con la declinación. Es lo que estoy entendiendo, profesor. Así es, don David. Excelente, excelente, sí. Lo de los acentos tampoco es tan relevante porque ya están definidas las palabras con su respectivo acento en el texto que hizo Nestle y Alan y ese equipo alemán, que en realidad ya nos adelantaron algo que, como dicen muchos eruditos, en eso no nos metemos porque para eso hay expertos en Alemania que se dedicaron a colocar los acentos respectivos de la manera más correcta que se puede hacer. Entonces, pero, y eso viene ya en el texto del Nuevo Testamento, así viene en el diccionario. Voy a dejar de compartir la presentación y dejar aquí de compartir. Bien, don David, no sé si hay alguna otra palabra para antes de terminar de grabar, para los hermanos o alguna acotación más, ¿ya? Yo sugeriría, profesor, que los hermanos que están viendo el video practiquen sus ejercicios. No esperen la clase, sino que practiquen para que cuando la clase la puedan ver, ellos tengan sus preguntas y enviarlas para Así aclarar es, conceptos, para aclarar interrogantes. así es, y correcto. Entonces es bueno, sí, estar practicando. Los martes estoy haciendo un programa con otro curso, con el curso de Irene Fulques. Lo comenzamos con una hermana de un hermoso país también, igual que Venezuela, que es México. Y entonces lo estamos también tirando en el canal. Si no se les hace enredo, porque no creo que se haga enredo porque está iniciando, pues si quieren verlo, lo ven, ¿verdad? Sí es importante que no combinar, si no hay buena base todavía, no es bueno combinar todavía dos cursos diferentes. En sí la teoría es distinta, pero la metodología es, digo, en sí la teoría es parecida, pero la metodología no. Entonces, pero lo estamos iniciando ahí, dado que a veces lo que un especialista dice en otro se retroalimenta de otra manera. Pero de todas maneras, se les insta, si quieren también entrar al canal y ver esos últimos videos del curso de Irene Fulques, pues también están invitados para que los vean y vamos viendo a ver hasta dónde podemos avanzar con ese curso. Por lo demás, instarlos a seguir adelante, felicitarlos, que lo que estamos haciendo es por el reino de Dios. No lo estamos haciendo ni siquiera por nosotros, sino por el reino de Dios, para llevar la palabra de Dios de la manera más fiel que podamos. Y para eso aprendemos el griego, el cual nos ayuda al análisis literario de los textos del Nuevo Testamento. Que el Señor me los bendiga abundantemente y dejamos de grabar en este momento.